Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a ver el tema de aguas y aditivos. Separamos la presentación en 3 bloques: aguas, aditivos y después vemos unas conclusiones. Bueno, ¿dónde podemos encontrar agua? ¿O cuál es el agua que vamos a estudiar? Vamos a estudiar el agua de mezclado, que es el agua utilizada por la mezcla de los componentes. La humedad, que es el agua incorporada por la humedad superficial y la humedad interna de los agregados. Y el agua que está dentro de los aditivos, si bien no es mucha, pero cuando hacemos hormigones especiales o cuando hacemos aditivos, mezclas que demandan una mayor detalle, sí la tenemos que considerar. ¿Cuáles son las funciones del agua? La hidratación, ya lo venimos viendo en microestructura, que es la reacción con el cemento, produciendo los productos de la hidratación, que tienen muchísima influencia sobre la resistencia y la durabilidad. Lubricación, actúa como lubricante de los otros materiales del componente del hormigón, o sea, es lo que nos da trabajabilidad. Acuérdense que nosotros el agua que ponemos en la mezcla no solamente la usamos para el fraguado, sino el agua que metemos en la mezcla no solamente es más del agua que necesitamos para el fraguado. Eso es lo que tienen que entender. Y después tenemos espaciamiento, es decir, provee el espacio necesario en la pasta del cemento para el desarrollo de los productos que se formen en la hidratación. Esto es como que les estoy de vuelta repitiendo lo que estamos viendo de vuelta, la fase pasta y la fase interfase. Acuérdense que cuanto hay más exceso de agua, produce una relación agua-cemento mayor y los productos, y baja la resistencia. ¿Por qué? Porque el agua ocupa ocupa demasiado lugar que los productos de la hidratación no pueden volver a llenar. O sea, no le dan una buena compacidad al espacio que estaba ocupando el agua. Bueno, acuérdense de la hidratación del cemento, que formaba las agujas, que son los silicatos de calcio hidratado, y después tenemos las placas, que es el hidróxido de calcio, que son muy alcalinas y generan la protección de las armaduras. Después, ¿en qué influye el agua? El agua, nosotros tenemos que ver que no esté contaminada, no debe tener sustancias nocivas. ¿En qué puede influir? En el fraguado del cemento, en la resistencia y la durabilidad, y la armadura principalmente. No podemos usar agua con cloruros. El agua de mar se tiene que lavar, eso es importantísimo que lo sepan. Después, cuando veamos durabilidad, vamos a ver cómo la estructura en contacto con el agua marina puede generar corrosión y demás, pero acá estamos hablando del agua que está dentro del cemento y la que vamos a usar, dentro del hormigón, perdón, y la que vamos a usar para el mezclado. ¿Qué análisis podemos hacer o cómo podemos verificar que el agua esté buena? En base a la norma 1601, acuérdense que ustedes en obra esto no lo pueden hacer, pero tienen que prever si van a trabajar en una obra que no tienen agua potable. Bueno, ahí sí tienen que trabajar en el estudio del agua que van a utilizar. Si es agua potable, el agua potable por defecto, el agua potable que usamos para consumir, es buena.
Entonces, los más importantes son los análisis químicos, que vemos los residuos sólidos, las materias orgánicas y el pH. También el contenido de sulfatos, de cloruros, contenido de hierros y los álcalis. Acá vemos la tabla de la 1601, en la que tenemos unos parámetros mínimos y máximos que debe cumplir el agua que vamos a analizar. Los contenidos de cloruro, de dónde pueden, o sea, el agua potable tiene cloruros, pero tiene de 20 a 100 partes por millón, que estas cantidades se consideran insuficientes y no aptas para... y no aportan cloruros al hormigón, o sea, no hay problema, se puede usar. Por ejemplo, para una estructura con una relación agua-cemento 0,5 y un contenido de cemento de 260 kilos, resulta un nivel de cloruros entre el 0,001 y 0,005. O sea, referido al peso del cemento, esas cantidades no son un problema. Y después el agua reciclada que sale del lavado de las motorhormigoneras, no se utiliza para el mezclado cuando su contenido de cloruro puede ser significativo, o cuando tienen contenidos de sustancias solubles que puede cambiar el contenido de finos. O sea, si es agua muy sucia, por lo general se deja de cantar y se sigue trabajando hasta que sea transparente. No tiene que tener muchos sólidos flotantes. Lo que vemos acá es un cuadro de la IRA 1857, que es el contenido máximo permitido. Por ejemplo, tomemos una estructura cualquiera, una armadura con armado, una estructura de hormigón armado con un curado normal. Un medio de exposición con cloruros permite hasta un 0,15 de porcentaje en masa del cemento. Después veamos otra sin armar, no, pero miremos un pretensado que es interesante. En cualquier tipo de exposición permite hasta un 0,06% en masa del cemento. Para los ensayos comparativos, lo que se hace es generar mezclas con un agua que se llama para análisis y generar mezclas con el agua que vamos a usar en obra, con una muestra del agua que vamos a usar. Entonces hacemos o morteros u hormigón mismo y analizamos determinadas variables. Importantes son el tiempo de fraguado, que tiene que estar en unos límites entre 45 minutos y máximo 12 horas, pero más que nada se va a aplicar un poco al caso que estén analizando en particular. Y también analizamos la resistencia a compresión. La 1622 es sobre mortero. Pero también lo podemos hacer directamente con una muestra de hormigón. Podemos generar un hormigón y estudiarlo. ¿Y qué pasa? Con estos valores tampoco deben exceder más o menos el 10% de los valores a 7 días. El contenido de impurezas es un tema muy importante y tiene efectos también muy importantes. ¿En qué puede afectar? En los tiempos de fraguado, en la estabilidad volumétrica y en la resistencia. Los tiempos de fraguado se van a dar cuenta muy rápido. En la resistencia se van a dar cuenta a edades tempranas, no a edades tempranas, pero sí a los 7 días ya van a tener indicios. Puede originar eflorescencias en la superficie del hormigón. Son problemas estéticos, pero les va a generar problemas. Y las impurezas pueden causar corrosión en las armaduras del hormigón armado. Porque los deja, depende del tipo de impureza, puede dejar despacivado el hormigón, puede generar problemas en el recubrimiento, puede afectar la interfase acero-mortero. Y a esto también puede sumar efectos sobre los agregados y los aditivos que ya están dentro de la mezcla, ¿no? Acá lo que vemos es una tabla, por ejemplo, los contenidos máximos en partes por millón o en gramos sobre litro de arcillas, de limos. También vemos el contenido de cloruro de las aguas de mar.
y al lado vemos lo que afecta. Por ejemplo, pueden afectar a la resistencia un contenido mayor de 2 gramos por litro de limos o arcillas. Después acá vemos también, fíjense, azúcares o sulfato de sodio, contenidos mayores a 10 gramos sobre litros, reduce la resistencia a muy larga edad en el orden del 10 al 15%. Acá vemos, por ejemplo, el contenido de alga, que también estos son en gramos sobre litros. Obviamente ustedes van a ver algas en el agua y van a decir, no, está bueno, la usemos. Pero bueno, es importante saber que esto está normalizado. Y acá vemos los carbonatos o bicarbonatos de sodio o potasio, contenidos máximos de 1 gramo sobre litro. Ahora, otra agua importante también que ustedes van a disponer en obra, que es el agua para curado. Vamos a ver bien más adelante qué es el curado, pero esa agua puede contener, no es la misma que se usó para la mezcla, pero puede contener mayor cantidad de material orgánico e inorgánico que el agua de mezclado, porque va a estar menor tiempo en contacto con el hormigón y tiene permitido una cantidad mayor de impurezas. También está en el reglamento, en la 1601 y en el reglamento. Y siempre, obviamente, siempre que tienen dudas, siempre hay que ensayarlo. Siempre. Los aditivos, componente importantísimo. ¿Qué son? Son sustancias que pueden incorporarse con el objeto de modificar las propiedades en forma deseada. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos, según el aditivo que usamos, podemos hacer que cambie alguna determinada propiedad del hormigón. Tienen efectos sobre el hormigón fresco y sobre el hormigón endurecido. Vamos a ver los que sobre la consistencia y la trabajabilidad y sobre la resistencia y la trabajabilidad. Todo esto es una gran lista y creo que todavía nos quedamos cortos de aditivos existentes. Tenemos los más básicos: acelerador de endurecimiento, incremento de la trabajabilidad. O sea, ¿para qué se usan? Reducción de la permeabilidad, reducción de la segregación y así un montón. Así todos los que ven. Reducción del flujo capilar. ¿Qué estamos haciendo con esto? Queremos cambiar la estructura del hormigón. O sea, queremos cambiar la microestructura, queremos cambiar las propiedades. Estamos siempre trabajando en el tetraedro, acuérdense. Siempre trabajamos en eso. Trabajamos sobre la microestructura para cambiar las propiedades. Acá tenemos acelerantes y retardadores. Abajo ven la norma, ¿no? La ACTM 494. El acelerante disminuye el tiempo de fraguado, o sea, trabaja más rápido. Acelera el desarrollo de resistencia inicial. Al disminuir el tiempo de fraguado, aceleramos el tiempo de resistencia. Acelera el desarrollo de la resistencia inicial. Pueden ser reductores de agua también. Y los retardadores aumentan el tiempo de fraguado. Después retrasan el desarrollo, lo contrario de arriba, ¿no? Retrasan el desarrollo de la resistencia inicial y pueden ser reductores de agua. Ambos son reductores de agua. Nada más que uno, por ejemplo, al de arriba, el acelerante, lo usamos en tiempo frío y el de abajo, el retardador, en tiempo caluroso. Miremos este gráfico que es interesante de analizar con respecto al efecto de una mezcla con fluidificante y sin fluidificante. Un efecto importantísimo es, que lo vemos acá en el cuadro, sin fluidificante, con una relación agua-cemento constante, le agregamos fluidificante y aumentamos su consistencia, sin aumentar la relación agua-cemento.
segundo efecto, reducimos la cantidad de agua necesaria, por lo tanto, bajamos la relación agua-cemento. Si nosotros no le incorporaríamos fluidificante, sería imposible mantener la consistencia. Entonces, acá tenemos reducción de la relación agua-cemento, manteniendo la consistencia. Y la flecha número 3, que es reducimos la relación agua-cemento y aumentamos la trabajabilidad, aumentamos la consistencia. Eso quiere decir que vamos, por ejemplo, de 0,63 a 0,57, aumentando la consistencia, que esto es lo que tenemos que tratar de hacer siempre. Bajar la relación agua-cemento y aumentar la trabajabilidad. Este gráfico vemos a edades tempranas los efectos de una mezcla que son tres diferentes, con tres diferentes aditivos. La roja es sin aditivo, la amarilla con retardante y la azul con acelerante. Miremos a mediodía, viene a ser a 12 horas, partiendo del mismo punto inicial, aproximadamente. Vemos cómo son distintas evoluciones. Si vemos a 1 hora, vemos la que tiene retardante, que estará en 5 megapascales, la que no tiene aditivo estará en 8, y la que tiene acelerante ya estará en 15. A las 2 horas vemos ahí que la retardante todavía no superó los 10, la mezcla de referencia debe estar en 12 y la mezcla acelerada ya está llegando a 20. Y así seguimos con este concepto. Vemos que en un momento se cruzan aproximadamente a las 10 horas. Eso es propio de la mezcla. No quiere decir que la mezcla acelerada no aumente más, pero sí a las 10 horas nosotros, no sé, si estamos haciendo trabajando en una planta de premoldeado, ya pudimos desencofrar. Si estamos trabajando en una pista de avión, ya estamos habilitando, porque ya estamos en el orden de los 25 megapascales. Después, a los 28 días, van a ver que llegan todos al mismo punto, se equilibran todos, pero ya estamos a 28 días, ya pasó todo el efecto de los acelerantes o retardantes y demás. Ahora vemos otros tipos de aditivos y sus efectos. Tenemos los reductores. ¿Qué hacen los reductores? Mejoran la trabajabilidad, reducen el contenido de agua de un 7 a un 10%, obtenemos resistencias especificadas con menor relación agua-cemento. ¿Por qué? Porque bajamos la relación agua-cemento y tenemos una buena pueden ser fluidificantes o superfluidificantes. Después tenemos incorporadores de aire, que genera micro burbujas de 0,1 a 0,01 milímetro. Acuérdense los gráficos que veíamos en microestructura, para que vean dónde están ubicadas estas burbujas. Estos incorporadores de aire son ideales para mejorar la durabilidad. Lubrican la partícula de agregado fino, disminuyen la cantidad de agua, reducen la permeabilidad y aumentan la resistencia a la agresión química, y también un poco disminuyen la resistencia mecánica. ¿Cómo funcionan estos? ¿Cómo funcionan en general la mayoría de los aditivos, de los reductores de agua? Rompen los flóculos que se forman de cemento y agua, cargándolos negativamente. Son moléculas que cargan negativamente, entonces hacen que los granos de cemento se repelan. Básicamente ese es el concepto, muy rápido explicado. Obviamente tienen un determinado tiempo de efecto, que lo que estamos ganando es el estado fresco. Nosotros necesitamos en el estado fresco que tenga una rheología buena. Entonces el aditivo químico rodea las partículas de cemento para mejorar la fluidez. Este gráfico es interesante para analizar el efecto en función del aditivo que estamos usando. El efecto en el comportamiento. Por ejemplo, miremos la trabajabilidad
Los fluidificantes tienen efectos muy deseados. Y también sobre la permeabilidad tiene un efecto, según este tablero, es efecto positivo y doble signo de más es efecto deseado. Ahora, con respecto a la resistencia al hielo, tenemos efecto positivo de un fluidificante, y los acelerantes y los retardantes tienen efectos negativos, pero tenemos los incorporadores tienen un efecto muy doble positivo, que es decir, un efecto deseado. Entonces, el efecto sobre la consistencia, mejoramiento de la continuidad de la granulometría, aumenta el tenor de aumento del tenor del agregado de los agregados redondos. Eso es todo esto, lo que estoy hablando es favorable. Aumento del tenor de agregados triturados. Bueno, llegamos a las conclusiones. Son 4, son rápidas, pero son muy generales y yo creo que importantes. La primera, analizar las aguas que no son potables. Si ustedes van a trabajar con agua potable, quédense tranquilos que eso va a estar bien, no van a tener problemas. Pero no siempre van a trabajar con aguas potables. Y esto también va para las aguas que van a estar en contacto con la estructura. Pueden ser subterráneas o no, o puede ser una pileta que van a estar trabajando. Bueno, esas aguas tienen que analizarlas siempre, siempre. Controlar las impurezas. Ustedes pueden tener, que esto sí es normal, controlar el contenido mínimo de impurezas, sobre todo con limos o arcillas, porque puede ser que esté usando agua de lavado de máquinas, el lavado de motormigoneras, y eso sí es importante, controlar las impurezas. Pero es importante el usar aguas recicladas. Con respecto a los aditivos, controlar las dosis. Los acelerantes, los retardadores, podemos tener efectos no esperados por un exceso de dosis. No se puede tirar así nomás. Siempre, aparte, se hace el estudio de la compatibilidad de aditivo con el cemento. Pero es importante trabajar con las dosis que dice el fabricante. No pongan rangos distintos si no lo estudiaron previamente. Distintos a los que dice el fabricante. Y ya esto es más general, no realizar hormigones estructurales sin aditivos, porque estamos trabajando de manera que no aprovechamos bien los materiales. Van a estar usando o exceso, o van a estar trabajando con agregados no bien estudiados, o van a estar poniendo exceso de cemento, o por ahí están poniendo exceso de cemento, tirando el cemento, y aún así no van a tener mejores propiedades porque van a estar poniéndole más agua. O sea que están derrochando los recursos, sobre todo naturales y sobre todo los económicos. Bueno, gracias. Seguimos en la clase práctica.